pasó en Semana Santa esa noche. Escuché pasos afuera de mi casa, pero cuando miré, no había nadie. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Y si les gusta el contenido, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Esto que les voy a contar pasó hace como 4 años, por ahí de 2019, justo antes de que todo esto de la pandemia empezara. Yo soy originario de un pueblo de Nuevo León, allá por el norte, cerca de Monterrey, pero no tanto como para estar en la ciudad grande. Es de esos lugares donde todos nos conocemos, donde todavía hay mucha tierra y los cerros te quedan cerquita. Por ese entonces, yo trabajaba en una refaccionaria en Guadalupe, pero cada fin de semana me regresaba a mi pueblo, a casa de mis papás, para ver a la familia y, la verdad, también para agarrar un respiro de la ciudad. Vivía con mis jefes, mi papá que ya estaba jubilado y mi mamá que siempre ha sido ama de casa, y con 2 de mis hermanos menores. Una vida de lo más normal, ya saben, trabajar entre semana, salir con los amigos de vez en cuando a echarse unas cheves, y los fines, carnita asada obligada en el patio de la casa con los tíos y primos que vivían ahí cerca. Nada del otro mundo. Yo era el típico que tenía mi cochecito, un Tsuru viejo pero cumplidor, color rojo, que cuidaba como si fuera un Ferrari. Esa semana en particular fue Semana Santa. Mi jefa, ya se imaginarán, súper devota, tenía toda su agenda llena con las procesiones, el Vía Crucis y todas esas cosas que se hacen en los pueblos. Nosotros, la neta, no éramos tan religiosos, pero por respeto y por estar con ella, a veces la acompañábamos a algunas cosas. El plan era estar todo el fin de semana allá, estar tranquilos, tal vez ir a un río cercano si el clima ayudaba. La cosa es que el Jueves Santo en la noche, ya tarde, como a las 11:30, recibo una llamada de mi primo Beto. Beto es como mi hermano, crecimos juntos, me dice. Güey, me acaban de llamar de la fábrica donde trabajo, una planta cerca de Escobedo, más hacia la salida a Monclova. Hubo un problema con una línea de producción y me necesitan allá mañana temprano, de carácter urgente. Mi coche está en el taller. ¿Crees que me puedas llevar? Y yo, pues claro, ¿cómo le iba a decir que no? Era una buena oportunidad de lana para él, y yo de todas formas no tenía nada urgente que hacer el Viernes Santo, más que ir a misa con mi mamá en la tarde. Le dije, va primo, pero vete mentalizando que vamos a salir bien temprano para no agarrar tráfico. Quedamos en que yo pasaba por él a su casa en Guadalupe a las 5 de la mañana del Viernes Santo. Así, calculábamos llegar a Escobedo antes de las 7. Él se quedaba a trabajar y yo me regresaba a mi pueblo. Esa noche casi no dormí. Me sentía inquieto. No sé si era por el calor que ya empezaba a arreciar o qué, pero daba vueltas en la cama. Me levanté a las 4:30, me bañé rápido, me tomé un café y salí. El ambiente estaba raro, ¿saben? Era Viernes Santo, de madrugada, y la neta es que el pueblo se sentía más silencioso que de costumbre. No había ni un perro ladrando, ni el ruido de los traileros en la carretera que pasa cerca. Nada. Un silencio que hasta te zumbaba en los oídos. Pasé por Beto puntual a las 5. Se subió al Tsuru. Traía su mochila con el almuerzo y su uniforme. Nos saludamos, medio dormidos los dos. Gracias, güey, me salvaste, me dijo. Y arrancamos. La ruta era salir a la carretera federal, subir hacia Apodaca y de ahí agarrar el libramiento hacia la salida a Monclova. Era un trayecto de como 1 hora y media. Al principio veníamos platicando, ¿no? De tonterías, del fútbol, del trabajo, de la novia de Beto que ya lo traía cortito, lo normal entre primos. El tráfico era inexistente. Íbamos solos en la carretera, con los faros amarillentos del Tsuru iluminando el asfalto. Yo venía a gusto, disfrutando el manejar sin la presión de la hora pico de la ciudad. Pasamos la zona industrial, luego los fraccionamientos nuevos y poco a poco la civilización se fue quedando atrás. La carretera se volvió de 2 carriles, uno de ida
y uno de vuelta, sin división central, rodeada de puro monte bajo y cerros a lo lejos. La neta, esa zona de noche sí da un poco de vibras, como dicen ahora. No hay ni una sola lámpara de poste, solo oscuridad pura a los lados. Llegamos a Escobedo, a la planta donde trabajaba Beto, como a las 6:15. El sol todavía no salía, pero ya se empezaba a ver una claridad grisácea en el horizonte, hacia el este. La planta estaba a unos 5 kilómetros de la carretera principal, por un camino de terracería. Dejé a Beto en la entrada principal. «Ahí me avisas cómo te va, primo», le dije. «Sí, güey, yo te marco al rato para ver si me puedes dar ride de regreso en la tarde», me contestó. «Dale, ahí estamos». Arrancó el Tsuru y tomé el camino de terracería de regreso hacia la carretera federal. Todo bien. Ya estaba empezando a clarear más, así que apagué los faros altos y dejé solo los cuartos. El plan era agarrar la carretera de regreso hacia Monterrey y de ahí la libre a mi pueblo. Calculaba estar de vuelta antes de que mi mamá empezara a dar lata con el desayuno. Y aquí es donde empieza la cosa rara. Iba manejando por la carretera federal, ya en dirección sur, de regreso. No habría avanzado ni 10 kilómetros desde donde dejé a Beto. No había absolutamente nadie más en el camino. Ni un carro adelante, ni uno atrás. Nada. Solo yo y el Tsuru, zumbando sobre el asfalto. La neta, venía muy tranquilo. Por pura costumbre, porque me gusta, empecé a silbar. Era una tontería de melodía. Ni siquiera era una canción que conociera. Solo un silbido rítmico, como para acompañar el ruido del motor. Estuve silbando así unos minutos, mirando el paisaje grisáceo que se empezaba a definir con la luz del amanecer. De repente, a los pocos segundos de que dejé de silbar para tomar aire, escuché un silbido. Pero no un silbido de pájaro, ¿saben? Ni el viento. Fue un silbido idéntico al mío. El mismo tono, el mismo ritmo, la misma melodía sin sentido. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue, ¿Beto dejó la ventana abierta y es el aire? Pero no. La ventana de su lado estaba cerrada. La mía también. El ruido del motor y el viento de la velocidad del coche hacían un zumbido constante, pero ese silbido se escuchó clarito, como si alguien lo hubiera hecho justo al lado de mi oído. Miré instintivamente por el espejo retrovisor. Nada. La carretera vacía atrás de mí. Miré hacia los lados, al monte. No había casas. No había postes de luz. No había nada donde alguien pudiera estar escondido para hacerme una broma. Pensé, no manches, Jairo, estás alucinando. Es el sueño, te imaginas cosas. Así que me obligué a ignorarlo. Seguí manejando, ahora sin silbar, con la radio apagada, más atento a los ruidos del coche. Pasaron otros 10 minutos. Ya la luz del sol estaba a punto de romper en el horizonte. El cielo tenía ese color naranja y morado tan típico del amanecer en el norte. Me sentía un poco más tranquilo, pensando que de verdad había sido mi imaginación. Volví a silbar, pero ahora una melodía diferente. Una canción de los Tigres del Norte que se me pegó la noche anterior. Un silbido más lento, más arrastrado. Y otra vez, a los pocos segundos de que paré, escuché el mismo silbido de respuesta. La misma canción de los Tigres del Norte, en el mismo tono, el mismo ritmo. Y esta vez, no fue como la anterior. Esta vez, el silbido se sintió más cerca. No solo al lado del coche, sino casi atrás de mí, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero del Tsuru. La neta, amigos, ahí sí sentí que se me paró el corazón. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda, de esos que te hacen ponerte chinita la piel de los brazos. El Tsuru empezó a vibrar un poco, no sé si por el asfalto o porque me temblaban las manos en el volante. No quise mirar por el retrovisor. Me daba pavor pensar qué podría haber en el asiento trasero en la penumbra. Solo me concentré en la carretera, apretando el volante con todas mis fuerzas. Empecé a acelerar. El Tsuru viejo empezó a quejarse, el motor a zumbar más fuerte, pero yo no quería parar. Aceleré y aceleré, pasando de 80 a 100, luego a 110 kilómetros por hora. No había nadie más en la carretera, así que no me preocupaba chocar. Solo quería llegar a algún lugar con gente, con luz, con vida.
y el silbido seguía. Cada vez que yo dejaba de silbar, o incluso sin que yo silbara, el mismo silbido rítmico sonaba, y cada vez lo sentía más cerca. Primero, como si alguien estuviera sentado en el asiento de atrás, justo atrás de mí. Luego, como si estuviera susurrándomelo en la oreja izquierda. Un silbido frío, sin alma, sin melodía real, solo una repetición constante de un sonido que ya no tenía sentido. No sé cuánto tiempo pasó. Parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos 15 o 20 minutos más. La luz del sol por fin salió por completo, iluminando todo el paisaje. Y justo en ese momento, cuando el primer rayo de sol real pegó en el parabrisas, el silbido paró. Se cortó en seco, así, sin más. Me quedé manejando en silencio, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, hasta que llegué a la primera gasolinera ya en las afueras de Monterrey. Frené de golpe en una bomba, puse el freno de mano y me quedé ahí, temblando, sin poder moverme. Me daba miedo bajarme, me daba miedo mirar al asiento de atrás, me daba miedo todo. Me quedé ahí como 10 minutos, respirando hondo, tratando de convencerme de que había sido un ataque de pánico por falta de sueño, o por el estrés, o por lo que sea. Pero la sensación de ese silbido frío en mi oreja seguía ahí, nítida. Finalmente, me bajé del coche. Lo primero que hice fue abrir la puerta trasera. Vacía. No había nada, ni rastro de nadie. Revisé el maletero. Vacío también. Me tomé un café negro en la tienda de la gasolinera, todavía temblando un poco. El tipo de la caja me miró raro. ¿Todo bien, amigo? Te ves medio pálido, me dijo. Sí, todo bien. Solo mucho sueño. Manejé de madrugada, le contesté forzando una sonrisa. Pero la verdad es que estaba aterrado. Regresé a mi pueblo en silencio, ya con el sol a todo lo que da. No le conté nada a nadie ese día. Fui a misa con mi mamá en la tarde, fingiendo estar tranquilo, pero cada vez que el padre hablaba de la pasión de Cristo y de los sufrimientos en la cruz, yo solo podía pensar en ese silbido siniestro. En la cena, estábamos todos en la mesa. Mis papás, mis hermanos, mis tíos que habían venido de visita. Mi tía abuela Chole, una viejita de más de 80 años que siempre ha vivido en el pueblo, estaba ahí también. Ella es de esas señoras que saben todas las leyendas y creencias viejas de la región. No sé por qué, pero la neta, no me pude aguantar. Les conté lo que me había pasado esa madrugada. Empecé como algo curioso, ¿no? Como, oigan, qué raro me pasó hoy. Iba manejando y como que escuchaba eco de mi silbido. Pero a medida que avanzaba en la historia, mi voz se fue quebrando. Y les conté cómo el silbido se sentía más cerca. Cómo parecía que alguien me lo susurraba en la oreja. Todos me escuchaban en silencio, con caras de incredulidad. Mi papá dijo algo como, «Pues, ¿qué traías en la cabeza, hijo? Es puro sueño». Mi mamá, preocupada, me dijo, «Ay, Jairo, por eso te digo que no manejes a esas horas, mira cómo te pones». Mis hermanos se rieron un poco, pero mi tía Chole no dijo nada. Se quedó mirando fijamente su plato, con una expresión seria, casi solemne. Cuando todos terminaron de hablar y la plática se movió a otro tema, ella se me acercó. Me puso su mano viejita y arrugada en el brazo. «Hijo», me dijo, con una voz bajita pero firme, que solo yo podía escuchar, «en Semana Santa no se silba». Yo la miré confundido. «¿Por qué, tía?». Ella me miró a los ojos, con una mirada que me dio más miedo que el silbido mismo. «Porque en Semana Santa, el diablo anda suelto, y cuando silbas en la madrugada, no sabes quién te contesta. A veces es alguien que te quiere acompañar, y a veces es algo que se te pega para siempre». Y ahí se quedó. No me explicó nada más. Se dio la vuelta y se fue a su cuarto. Desde ese día, no he vuelto a silbar. Nunca más. Gracias por escuchar mi historia. Ojalá la compartan. Un saludo a todos desde Nuevo León. Yo en ese entonces vivía en Tlalnepantla, en el Estado de México, con mis papás y mi hermano menor. Mi vida era de lo más normal, o sea, de lunes a viernes ir a la prepa, regresar a comer, hacer tarea, salir a dar la vuelta a la plaza con mis amigas, lo típico.
Mi papá trabajaba todo el día y mi mamá vendía zapatos por catálogo y cosas de Avon, así que a veces yo le ayudaba a entregar los pedidos. Éramos una familia super X, normal, sin nada de cosas paranormales, ni brujería, ni nada de esos rollos. El caso es que cada año, en Semana Santa, teníamos de ley que ir a visitar a mi abuela paterna. Mi abuela, que en paz descanse, se llamaba Socorro, pero todos le decían Doña Coco. Ella vivía en un pueblito en Hidalgo. Haz de cuenta que pasando Pachuca, te sigues otro tramo largo para adentro, para la zona de la montaña. No quiero decir el nombre exacto del municipio porque todavía tengo tíos que viven por ahí y en esos pueblos la gente es bien chismosa, pero es un lugar de esos donde el clima es rarísimo. En el día el sol te pega directo y te quema la piel bien feo, pero apenas se empieza a meter el sol y baja un frío que te cala hasta los huesos. De ese frío húmedo que parece que se te mete por debajo de la ropa, por más chamarras que traigas. El viaje para allá siempre era un martirio para mí. Nos íbamos en el Tsuru viejito de mi papá, todos apretados, sin aire acondicionado, escuchando los casetes de los bookies de mi papá, o aguantando a mi hermano que iba mareado todo el camino. Cuando llegábamos, la verdad a mí me daba un buen de flojera porque en ese pueblo no había nada que hacer. O sea, nada. En ese tiempo yo traía un celular de esos de tapita, y allá ni de chiste agarraba señal. Tenías que subirte a la azotea de la presidencia municipal a ver si te llegaba un mensaje. La casa de mi abuela Coco era de esas casas viejísimas de pueblo, grandísimas, pero mal distribuidas. No sé si me explico. Tenía un zaguán enorme de lámina verde que rechinaba horrible cuando lo abrían. Y luego entrabas y había un patio central de cemento, lleno de macetas con malbones y helechos que a mi abuela le encantaban. Alrededor del patio estaban los cuartos. Haz de cuenta que no había un pasillo por dentro, sino que para ir de la cocina a las recámaras o a la sala, tenías que salir al patio a fuerza. Eso era lo peor en las madrugadas por el frío. La cocina siempre olía a leña y a café de olla, y los cuartos tenían ese olor típico de casa de abuelita, como a jabón sote, naftalina y un poco a tierra mojada. Los techos eran altísimos, de vigas de madera, y el piso era de esos mosaicos antiguos de pasta que siempre estaban helados. Mi abuela era una señora muy, pero muy católica, de las de antes, de las que iban a misa de 7 de la mañana todos los días, que traía su escapulario de la Virgen del Carmen siempre colgando, y que se persignaba si se caía la sal o si escuchaba aullar a los perros en la noche, porque decía que andaban viendo cosas malas. En Semana Santa, la casa se volvía todavía más estricta. Nos dejaba ir de lunes a miércoles, pero nos traía cortitos. Nada de andar gritando, nada de correr por la casa. No se comía carne roja en toda la semana. Puras tortitas de camarón, romeritos, lentejas y chiles rellenos. La tele se desconectaba. Literal, mi abuela iba y sacaba el cable del enchufe y lo amarraba para que nadie la prendiera. Decía que en esos días uno no estaba para ver chingaderas, con perdón de la palabra, pero así hablaba a veces cuando se enojaba, y que había que guardar respeto. Ese año en particular que te cuento, fuimos mis papás, mi hermano y yo, y también llegaron de visita unos primos por parte de mi tía Carmen, mi primo Lalo, que era un año mayor que yo, y mi prima Gaby, que tenía la edad de mi hermano. Nos juntaron a los primos grandes, Lalo y yo, en un cuarto, y a los chiquitos con mi tía en otro. La verdad me llevaban bien con Lalo. Nos la pasábamos jugando cartas, jugando con Kian o platicando de chismes de la familia, porque como te digo, no había tele, no había internet, no había nada. El lunes, martes y miércoles estuvieron súper aburridos. Nos íbamos a caminar a la placita del pueblo, comprábamos unas nieves de limón que vendían ahí, nos sentábamos en las bancas a ver pasar a la misma gente de siempre, y en la tarde regresábamos a la casa de mi abuela. A veces le ayudábamos a desgranar elotes o a limpiar frijol en la mesa grande de madera que tenía en el comedor. Todo era muy normal, rutina de pueblo, silencioso, aburrido, pero el Jueves Santo las cosas cambiaron. Me acuerdo perfecto porque amaneció nublado, con un airecito bien frío. Mi abuela nos levantó temprano a todos, sin dejarnos dormir un ratito más, y la noté diferente. Estaba como tensa, como seria. Nos dio de desayunar unos huevos revueltos con ejotes y un café, casi sin hablar. Terminando el desayuno,
Mi abuela llamó a mi tía Carmen y a mi mamá y les dijo en voz bajita algo que no alcancé a escuchar. Luego, mi abuela se fue a los cuartos y empezó a sacar de los cajones de sus roperos sábanas viejas, toallas grandes y pedazos de tela que tenía guardados. Lalo y yo nos quedamos viendo raro desde el patio. Vimos cómo mi abuela y mi tía empezaron a tapar todos los espejos de la casa. O sea, no es broma, todos. Fueron al baño, que estaba hasta el fondo del patio, y le pusieron una toalla encima al espejo del lavabo y la atoraron con unas pinzas de ropa. Fueron a la sala y el espejo grandote que tenía mi abuela con marco de madera dorada, le echaron encima una cobija. En las recámaras hicieron lo mismo con los espejos de los tocadores y los roperos. Yo nunca había visto que hicieran eso. O sea, sabía que en Semana Santa la gente de antes tenía costumbres raras, como no bañarse el Viernes Santo para no volverse pescado, que mi abuela sí nos obligaba a bañarnos a jicarazos con agua fría antes de que saliera el sol. La verdad era una tortura. O no barrer la casa. Pero lo de los espejos nunca me había tocado. Le pregunté a mi mamá qué onda con eso. Ella nomás se encogió de hombros y me dijo bajito, para que mi abuela no la escuchara: ya sabes cómo es tu abuela de supersticiosa. Dice que desde el Jueves Santo en la tarde hasta el Domingo de Resurrección no es bueno mirarse, que porque son días donde Dios está muerto y el diablo anda suelto, y que los espejos son como puertas, que se te puede meter algo, no sé, puras ideas de ella. Tú nomás no digas nada y hazle caso. La verdad, Lalo y yo nos moríamos de risa a escondidas. Se nos hacía una tontería. Imagínate, güey, no podernos ni exprimir un barro en 3 días, me decía Lalo. Ese día en la tarde, la casa ya se sentía diferente. Sin la tele, sin espejos, con mi abuela rezando rosarios a cada rato y exigiéndonos que camináramos quedito. La casa se sentía como si estuviéramos en un velorio. Un silencio bien pesado. Ya ni siquiera los ruidos de la calle se escuchaban tanto. Yo me aburrí muchísimo. Lalo se quedó dormido en la recámara. Y yo la verdad ya estaba harta de leer unas revistas TV notas viejísimas que encontré de mi tía. Así que me puse a caminar por la casa. Anduve por el patio, le di de comer al perro de mi abuela, un perrito callejero todo feo que se llamaba Solovino. Y luego me fui para el pasillo del fondo. Hasta atrás de la casa, pasando el lavadero de piedra y el tendedero, había un cuartito que casi siempre estaba cerrado. Era el típico cuarto de los tiliches. Ahí mi abuela guardaba de todo: botes de pintura secos, cajas de cartón con ropa vieja, sillas de plástico rotas, herramienta de mi abuelo que ya tenía años de fallecido, y cosas que luego iban a servir, pero que nomás acumulaban polvo. La puerta de madera estaba media caída de las bisagras, así que no cerraba bien, siempre estaba como emparejada. Como no tenía nada que hacer, y la verdad yo de chiquita era bien chismosa y me gustaba andar esculcando, me metí al cuarto. Adentro olía a encierro, a humedad y a polvo viejo. Había poca luz, porque la única ventanita que tenía daba a un baldío, y estaba llena de telarañas. Me puse a mover cajas nomás por curiosidad, viendo fotos viejas y discos de vinilo rayados. En una esquina, tapada con una sábana de plástico transparente y unas cajas pesadas encima, encontré una máquina de coser viejísima, pero atrás de la máquina, apoyado contra la pared y medio tapado con una tela floreada que estaba llena de polvo, vi que había algo de madera. Quité la tela con cuidado para no estornudar por el polvo y vi que era un espejo. Era un espejo chiquito, de esos que traían los tocadores viejos de antes, con un marco de madera oscura todo tallado, medio despintado y picado por la polilla. El cristal ya estaba medio opaco, de esos espejos que ya tienen como manchas negras por dentro de lo viejo que está el azogue. No sé por qué estaba ahí. Supongo que era de algún mueble que se rompió y nomás guardaron el espejo. Me acuerdo que me le quedé viendo. Me vi reflejada, me vi normal. Estaba toda despeinada, en pants, sudada por el calor que había hecho en el día. Y no sé, se me hizo una tontería lo de mi abuela. Una rebeldía de adolescente, supongo. Pensé, ay, no pasa nada. Ni quien se dé cuenta que destapé este espejito aquí refundido en los tiliches. Lo dejé así, destapado. Avancé la tela floreada hacia un lado
Dejé el espejo recargado en la pared, a la altura como de mi cintura. Me salí del cuarto de tiliches y emparejé la puerta. No le dije a nadie, ni a Lalo. Fue como una travesura tonta. Esa tarde pasó normal. Cenamos temprano. Mi abuela nos dio té de canela y unas galletas de animalitos. Nos hizo rezar un Padre Nuestro y nos mandó a dormir casi a las 8:30 de la noche. Lalo y yo nos quedamos en nuestro cuarto platicando bajito un rato hasta que nos dio sueño. A mí siempre me ha costado dormir en casas ajenas, y más en esa casa por el frío. Tenía encima como 3 cobijas de San Marcos, de esas que pesan muchísimo y sientes que te aplastan, pero igual el frío de Hidalgo se sentía en la punta de la nariz. Me desperté en la madrugada. No sé qué hora era exactamente porque mi celular estaba apagado en mi mochila, pero supongo que eran como las 2 o 3 de la mañana. Todo estaba en un silencio absoluto. Ese silencio que hasta te zumban los oídos. Lo único que se oía era a lo lejos, muy a lo lejos, los ladridos de los perros del pueblo, que se contestaban unos a otros, y de vez en cuando el aire que hacía sonar las láminas del zaguán. Me desperté con unas ganas urgentes de hacer del baño. Intenté aguantarme. Te juro que lo intenté. Me hice bolita en la cama, cerré los ojos fuerte, me abracé de las cobijas, porque me daba pavor salir. Como te dije antes, el baño estaba cruzando el patio central y tenías que caminar hasta el fondo, casi llegando al cuarto de los tiliches. O sea, tenía que salir de mi cuarto calentito, abrir la puerta al patio oscuro, caminar por los mosaicos helados, pasar por las macetas de mi abuela que en la noche parecían personas agachadas, llegar al fondo, entrar al baño y regresar. Aguanté como media hora hasta que ya no pude más. La vejiga me iba a explotar. Me levanté despacito para no despertar a Lalo, que roncaba como señor. Me puse mis chanclas, me enredé un suéter tejido encima de la pijama y abrí la puerta del cuarto. El frío me pegó en la cara de golpe. El patio estaba iluminado nomás por la luz de la luna, una luz blanca, lechosa, que hacía que todo se viera medio azulado y gris. Empecé a caminar rápido por la orillita del corredor, pegada a la pared, abrazándome a mí misma. No quería voltear a ver el patio abierto. Sentía esa sensación fea que te da cuando estás a oscuras, como que alguien te viene siguiendo o te están mirando desde algún rincón. Sentía que si volteaba rápido iba a ver algo parado entre los malbones. Así que clavé la vista al piso y caminé rapidito. Llegué al baño. Me metí rápido y ni siquiera prendí la luz porque el foco hacía un ruido raro al prenderse y no quería despertar a nadie y que mi abuela me regañara. Hice del baño casi a oscuras. Me lavé las manos rápido. Me sequé en el pantalón porque el espejo del baño tenía la toalla encima y no vi dónde estaba la de manos. Y abrí la puerta para salir. El viaje de regreso a mi cuarto se me hizo más pesado. Sentía más frío. Y no sé, el ambiente se sentía como espeso. Como cuando estás abajo del agua y te cuesta moverte. No se escuchaba ni un solo grillo. Ni los perros de hace rato. Nada. Iba caminando de regreso, ya casi llegando al lavadero, cuando tuve que pasar por el cuartito de los tiliches. La puerta de madera, que te dije que siempre estaba emparejada, estaba un poquito más abierta que en la tarde. Supongo que por el viento, no sé. El caso es que por esa abertura entraba la luz de la luna que daba directo desde la ventanita rota del cuarto. No quería mirar para adentro. Te lo juro que mi cerebro me decía, sigue caminando, no mires. Pero ya sabes cómo es uno. El instinto te gana. De reojo, mientras pasaba, la luz de la luna iluminaba directo el fondo del cuarto. Y ahí estaba el espejo viejo que yo había destapado en la tarde. Al pasar caminando, obviamente mi reflejo pasó por el espejo. O sea, pasé frente a la rendija de la puerta, vi el espejo y me vi de reojo pasando. Di 2 pasos más y me detuve en seco. Se me heló la sangre. O sea, no fue un susto de que brincara o gritara. Fue una sensación en el estómago, como si me hubieran echado un balde de agua con hielos por dentro. Una punzada de terror puro que me paralizó las piernas, porque cuando yo pasé caminando, el reflejo en el espejo no pasó al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo para que no suene a locura, de verdad. Pero imagínate que pasas frente a un espejo y tú ves de reojo que tu reflejo no va a la par tuya. Fue como si hubiera un retraso. Como cuando ves un video en internet
y el audio va desfasado de la imagen. Yo ya había dado 2 pasos pasando la puerta, y por el rabillo del ojo, vi que la figura en el espejo apenas iba terminando de pasar. Me quedé quieta, congelada en el patio, a 1 metro de la puerta entreabierta. Apenas respiraba. Mis ojos estaban pelones, fijos en la nada, tratando de procesar qué diablos acababa de ver. Mi mente intentaba buscarle lógica. Fue la luz. Fue mi imaginación. Estoy medio dormida. Fue mi sombra. Pero yo sabía lo que vi. Con un miedo que no te puedo describir, giré el cuello despacito, muy despacito, hacia la rendija de la puerta, para mirar directo al espejo. Ahí estaba, a la altura de mi cintura, el cristal opaco. Me asomé un poco. Me acerqué medio paso. Y me vi en el espejo. Estaba yo, envuelta en mi suéter, con el pelo alborotado y la cara pálida por la luz de la luna. Todo parecía normal. Mi reflejo estaba ahí, mirándome. Empecé a relajarme. Suspiré. Pensé, qué pendeja eres, Jimena. Te asustas de tu propia sombra, ya vete a dormir. Levanté mi mano derecha, lentito, para acomodarme un mechón de pelo que me caía en la cara. Y el reflejo no la levantó. Te lo juro por la vida de mis papás que no la levantó. La Jimena del espejo se quedó quieta, con los brazos cruzados agarrándose el suéter, mirándome fijamente. Sus ojos se veían raros, como más oscuros, como vacíos. Y su cara no tenía la expresión de terror que yo sentía que tenía en ese momento. Estaba seria, neutra. Pasó 1 segundo, 2 segundos. Yo con la mano levantada tocando mi pelo, y ella abajo, quieta. Y de repente, el reflejo sonrió, pero no fue una sonrisa mía. Yo tengo los dientes chuecos de un lado, y esa sonrisa era perfecta, pero forzada, estirada de más, como si le doliera sonreír, enseñando unos dientes que se veían grises en la oscuridad. Y apenas terminó de sonreír, el reflejo levantó la mano derecha y se tocó el pelo. Tarde. Lo hizo segundos después que yo, como si estuviera burlándose de mí, como imitando lo que yo acababa de hacer, pero a destiempo. No grité. No pude. La garganta se me cerró por completo. Sentía un nudo del tamaño de una piedra que no me dejaba ni pasar saliva. Los ojos se me llenaron de lágrimas del puro pavor. Sentí que las piernas se me hacían de trapo. Me di la vuelta y corrí. Corrí por el patio sin importarme si hacía ruido, sin importarme las macetas ni las chanclas resbalosas. Llegué a mi cuarto, abrí la puerta de un jalón, me metí, la cerré con seguro y me aventé a la cama. Me tapé hasta la cabeza con las 3 cobijas de San Marcos, temblando como si tuviera fiebre. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho y sentía que Lalo lo iba a escuchar. Cerré los ojos con todas mis fuerzas. Empecé a rezar el Padre Nuestro mentalmente. Me lo repetía una y otra vez. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa forzada, esos dientes grises y esa mano levantándose tarde. Me la pasé llorando en silencio, sudando frío abajo de las cobijas, escuchando cada crujido de la casa, esperando que en cualquier momento se abriera la puerta de mi cuarto, o que alguien me jalara la cobija. No dormí nada. Nada. Vi cómo la luz del día empezó a colarse por las rendijas de la ventana. Escuché los gallos cantar. Escuché a mi abuela levantarse al patio y empezar a mover sus cubetas de agua para regar las plantas. Hasta que ya escuché ruido normal, voces y la radio bajita de mi mamá. Me atreví a destaparme. Estaba empapada en sudor. Apestaba a miedo. Te lo juro que el miedo huele. Es un olor ácido bien feo. Lalo ya no estaba en su cama. Me levanté despacio. Todo se veía tan normal con la luz del sol que por un momento pensé, lo soñé. Tuvo que ser una pesadilla bien lúcida. Sí, eso fue. Caminé dormida o nomás soñé que iba al baño. Uno siempre busca convencerse para no volverse loco. Me lavé la cara, me cambié de ropa y salí al patio. Estaba mi mamá platicando con mi tía en la cocina, tomando café con pan. Mi abuela estaba barriendo el pasillo. La saludé de lejos y me fui directo para el fondo del patio, rumbo al cuarto de los tiliches. Quería comprobarlo. Quería ver el espejo y reírme de mí misma.
ver que era un simple pedazo de vidrio viejo y que la luz de la luna me había jugado una broma por andar leyendo tonterías. Llegué a la puerta. Seguía emparejada, igual que en la madrugada. La abrí un poquito más y me asomé. El cuarto estaba igual. La máquina de coser, las cajas, la ventana con telarañas. Pero el espejo no estaba igual. El espejo ya no estaba mirando hacia la puerta. El espejo viejo de madera estaba volteado. Estaba puesto contra la pared. O sea, el cristal pegado a los ladrillos, dándole la espalda al cuarto. Sentí que se me bajaba la presión. Me tuve que agarrar del marco de la puerta para no caerme. Yo no lo dejé así. Yo lo dejé recargado viendo hacia enfrente. Y en la noche, cuando me vi, el espejo estaba viendo hacia enfrente. Me di la vuelta rápido y fui a buscar a Lalo. Estaba sentado en la puerta de la calle pateando una piedra. Le pregunté casi agarrándolo del cuello de la playera. ¿Tú te metiste al cuarto del fondo en la mañana? ¿Tú moviste algo ahí? Lalo me vio con cara de asco y me dijo: «Ay, estás loca, Jimena. Yo acabo de despertar hace media hora. ¿Qué chingados voy a andar haciendo en ese cuarto lleno de arañas?» Y se notaba que decía la verdad. Fui con mi mamá. Le pregunté si ella había ido al cuarto de atrás a buscar algo. Me dijo que no, que ella no había pasado de la cocina. Le pregunté a mi tía Carmen y me contestó lo mismo, que nadie se metía ahí, y menos en esos días. Me quedaba una persona. Fui caminando despacio hacia donde estaba mi abuela. Estaba sentada en una sillita tejida en el patio, desgranando chiles secos en una batea de madera. No me atrevía a hablarle. Estaba muy concentrada. «Abuela», le dije con un hilo de voz. Ella ni levantó la mirada. Siguió limpiando sus chiles con sus manos llenas de arrugas. «Abuela, allá atrás, en el cuarto de los cachivaches, había un espejo viejo. Alguien le dio la vuelta hacia la pared. Te lo juro, señor Tenebralia, nunca se me va a olvidar lo que pasó después». Mi abuela dejó de mover las manos. Se quedó totalmente quieta por unos segundos. No me volteó a ver. Se quedó mirando la batea de madera. El silencio en el patio se sintió igual de espeso que en la madrugada. Sin mirarme, sin enojarse, sin cambiar el tono de su voz, con una calma que me dio más terror que cualquier grito, mi abuela nomás murmuró: «Por eso se tapan, muchacha». Y siguió limpiando los chiles, como si me hubiera dicho que el cielo es azul, como si supiera exactamente lo que había en ese espejo, lo que vivía ahí adentro, lo que salía cuando uno se asomaba en esos días. No le volví a decir nada. Me di la media vuelta, me fui a mi cuarto, hice mi mochila y le lloré a mis papás para que nos regresáramos a Tlalnepantla, ese mismo día inventando que me sentía enferma del estómago. Mi papá se enojó muchísimo, pero me vio tan pálida y tan mal que acabamos yéndonos el Viernes Santo en la mañana. Nadie en la casa aceptó haber tocado ese espejo. Ni mi tía, ni mis primos, ni mi abuela lo volteó esa mañana. Ella estaba ocupada haciendo el desayuno. Lo que sea que estuviera en el espejo, o se volteó solo, o lo que estaba adentro se dio la vuelta. Ya pasaron muchos años. Mi abuela falleció de viejita hace como 5. La casa la vendieron mis tíos y la tumbaron para hacer una bodega de forrajes. Pero a la fecha, señor Tenebralia, te lo juro que no puedo dormir si hay un espejo en mi recámara. En mi casa, en mi depa actual, no tengo espejos en el cuarto, solo en el baño. Y en la noche, no me acerco. Y si voy a un hotel y hay espejos frente a la cama, agarro toallas o sábanas y los tapo. Mi novio se ríe de mí, piensa que son mañas mías, pero no le he contado. No puedo. Yo soy el Lalo, tengo 28 años ahorita, pero esto me pasó hace como unos 6 años, cuando yo vivía en la Ciudad de México, allá por Azcapotzalco. Te voy a dar todo el contexto para que me entiendas, porque si te lo cuento así de golpe, vas a pensar que andaba cruzado o que me metí algo. Y te juro por lo más sagrado que yo estaba 100% sobrio. En ese entonces, yo me acababa de mudar con mi abuela, doña Chelo. Yo soy de Querétaro, pero me fui a la CDMX porque me salió una chamba en un call center bilingüe ahí por Insurgentes Sur. La neta pagaban chido, pero la renta por esa zona estaba imposible. Así que mi jefa habló con su mamá, mi abuela, y acordaron que me quedaría en su casa en lo que ahorraba o veía qué onda.
La casa de mi abuela es de esas casonas viejísimas de Azcapo. No sé si ubiques. Tienen un zaguán de lámina negra bien pesado que hace un ruidazo cuando lo abres. Y luego entras y es un patio largo, lleno de macetas. Mi abuela tenía de todo: sábila, hierbabuena, unos helechos enormes que colgaban y en la noche hacían sombras bien raras con el foco del patio que siempre parpadeaba. Al fondo del patio estaban los cuartos. Haz de cuenta que no era una casa de 2 pisos normal, sino que los cuartos estaban como en hilera, uno tras otro, todos dando al patio. Al final estaba el baño y el lavadero. Vivir ahí era tranquilo, pero pesado. No sé si me explico. La casa olía siempre a jabón zote, a tierra mojada de las macetas, y a algo como a madera vieja, a encierro, aunque siempre tuviera las puertas abiertas de día. Mi rutina era una chinga, la verdad. Me levantaba a las 5 de la mañana, me bañaba a jicarazos a veces porque el boiler tardaba un chingo en calentar, salía, caminaba hasta el metro Camarones, y de ahí era un viaje eterno hasta el sur. Salía del jale como a las 6 o 7 de la tarde, y regresaba a la casa ya bien noche. Mi abuela Chelo siempre me guardaba de cenar. Unas enchiladas, un caldito, lo que fuera. Ella era a toda madre, pero tenía unas mañas, o sea, unas creencias muy de gente de antes. Tenía su altar en la sala con la Virgen de Guadalupe, un San Judas Tadeo grandote y un montón de fotos de familiares que ya habían fallecido, incluyendo a mi abuelo, que murió mucho antes de que yo naciera. Siempre le tenía veladoras prendidas. A mí no me daba miedo, era algo normal, pero sí había una vibra como de mucho respeto en esa casa. El cuarto que me tocó era el que estaba pegado al lavadero, el último de la hilera. Adentro nomás cabía una cama individual con base de metal de esas que rechinan con nomás mirarlas, un ropero de madera súper maciza que olía a naftalina, y una sillita. La ventana de mi cuarto daba directo al patio oscuro. Yo siempre le cerraba la cortina porque me daba no sé qué sentir que alguien me pudiera estar viendo desde allá afuera, aunque en la casa nomás estuviéramos mi abuela y yo. El chiste es que pasó el tiempo y llegó la Semana Santa. Yo ni en cuenta, porque en el call center nos valen madre los días festivos. Nosotros le dábamos igual, pero para mi abuela, uy no. Para doña Chelo la Semana Santa era una cosa seria, pero a un nivel que yo nunca había visto en mi casa en Querétaro. Desde el miércoles en la tarde, la señora empezó a tapar los espejos de la casa con sábanas blancas. Yo le pregunté que por qué hacía eso, y nomás me dijo que porque en estos días el cielo está de luto y el diablo anda suelto, y los espejos son puertas, mijo. Yo me reí por dentro. Ya sabes, uno de morro se cree muy acá, muy escéptico. Pero no le dije nada para no faltarle al respeto. Ese Jueves Santo llegué del trabajo bien cansado. Había sido un día pesadísimo de llamadas, puros gringos gritándome en el teléfono. Y lo único que quería era tragar y echarme a dormir. Llegué a la casa y estaba todo apagado. Nomás estaban prendidas las veladoras del altar en la sala. El patio estaba en penumbras. Entré a la cocina y mi abuela estaba ahí sentada en la mesa, a oscuras, nomás con la luz de la calle que entraba por la ventana. «Ya llegué, abue», le dije, hablando normal, medio fuerte. Ella me hizo «shh» de inmediato, poniéndose el dedo en la boca. «Habla bajito, Eduardo», me susurró, bien seria. Tenía una cara que nunca le había visto, como de angustia o de mucho respeto. «Ya pasó la medianoche. Ya es Viernes Santo». «Ah, perdón», le contesté bajando la voz. «¿Qué hay de cenar?» «Te dejé unas tortas de papa en el comal. Cómetelas, pero no prendas la tele de la sala. Y cuando te vayas a tu cuarto no quiero ruido. Hoy no es día de hacer ruido en la madrugada». Yo le dije que sí, que no había pedo. Me comí mis tortas frías, me tomé un vaso de agua y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta de madera, le pasé el pasador, siempre lo hacía por costumbre, y me dejé caer en la cama. Hacía un calorón de esos que hacen en la Ciudad de México en abril, que sientes que el aire está pesado, seco, como que no corre nada de viento. Ni un grillo se escuchaba afuera. Había un silencio de esos que te zumban los oídos, no sé si te ha pasado. Un silencio que hasta te incomoda. Como no tenía sueño todavía por el café que me había chingado en el jale, saqué mi celular. Era de esos teléfonos chafitas que la batería le duraba bien poco, así que lo conecté al cargador que estaba en el enchufe al lado de mi cama. Me acomodé boca arriba y me puse a ver videos en YouTube.
Ya ni me acuerdo qué estaba viendo. Creo que videos de gameplays o pendejadas así de risa, de esas compilaciones de caídas. El caso es que, como no traía audífonos, se me habían roto en el metro la semana pasada, pues le puse el volumen a la bocina del celular, tampoco al máximo, pero sí lo suficiente para escuchar bien, como a la mitad. Se me olvidó por completo lo que me dijo mi abuela del ruido. La verdad, uno no piensa en esas cosas. Para mí era una noche normal. Yo nomás quería desestresarme un rato antes de dormir. Llevaba como unos 20 minutos viendo videos. La casa estaba sumida en ese silencio total. Y de repente, el sonido del video que estaba viendo empezó a bajar. Haz de cuenta que en la pantalla apareció la barrita del volumen y vi cómo iba bajando solita. De la mitad, bajó a un cuarto, luego casi a nada. Yo pensé, puta madre, ya se me chingó el touch del teléfono. Le piqué al botón de subir volumen. La barrita subió. El sonido regresó a la normalidad. Seguí viendo el video. Pasaron como 10 segundos y otra vez. La barrita del volumen apareció en la pantalla y empezó a bajar. Tic, tic, tic. Como si alguien estuviera dejando presionado el botón de bajar volumen, hasta que se quedó en mute. Me frustré, güey. Agarré el teléfono, lo limpié con mi playera pensando que igual y tenía sudor o algo que estaba haciendo falso contacto en la pantalla, y le volví a subir al volumen, pero esta vez lo dejé un poquito más bajo, para no forzarlo, según yo. A los pocos segundos, la barrita volvió a aparecer en la pantalla, pero esta vez no bajó rápido, bajó lentísimo. Tic. Pasaron 3 segundos. Tic. Como si un dedo invisible lo estuviera apretando con toda la calma del mundo. Ahí sí me saqué de onda. Dejé el teléfono sobre el colchón, al lado de mi pierna, y me quedé mirando la pantalla. El video seguía corriendo, pero ya no se escuchaba nada. Y en ese silencio absoluto, cuando ya no había ruido de mi celular, lo escuché. Alguien estaba respirando en el cuarto. Al principio traté de convencerme de que era yo. Contuve la respiración, pero el sonido siguió. Era una respiración ronca, güey. Pesada. No era el sonido que hace un perro. Era una respiración de persona. Como cuando alguien tiene la nariz bien tapada, o cuando un señor ya grande está durmiendo profundo, pero más seca. Y lo peor de todo, no sonaba lejos. No venía del patio, ni del cuarto de la abuela que estaba hasta el otro lado. Venía del rincón de mi cuarto, donde estaba el ropero de madera. Se me heló la sangre. Literalmente sentí como el estómago se me fue a los pies y las manos se me pusieron frías, como con hormigueo. Quise tragar saliva y no pude. Tenía la vista clavada en el techo, iluminado nomás por la luz azulita del celular que seguía prendido en la cama. Me quedé completamente quieto. No quería ni parpadear. En mi cabeza yo me decía, es la calle, es un vecino, es el eco de algún lado. Pero la respiración empezó a cambiar. Ya no venía del ropero. Sonaba más cerca. Inhala, exhala. Era un sonido rasposo. Y de repente me llegó un olor. Un olor que no estaba ahí hace 5 minutos. Olía a tierra seca, a humedad, pero también como a cera quemada y a algo rancio. No sé cómo explicarte, como cuando abres un cajón que lleva 20 años cerrado. Quise levantarme. Te lo juro que mi cerebro me gritaba, «Párate y salte a la verga». Pero mi cuerpo no respondió. No sé si fue la adrenalina o qué, pero me quedé como trabado. La respiración ahora estaba al lado de mi cama, del lado derecho, justo entre el colchón y la pared. Y entonces pasó lo que me dejó marcado hasta el día de hoy, señor Tenebralia. Sentí el peso. El borde de mi colchón, a la altura de mis rodillas, se hundió. No fue un movimiento rápido. Fue como si alguien muy pesado hubiera puesto una mano o una rodilla sobre la cama, apoyando su peso poco a poco. Escuché el rechinar de los resortes metálicos de la base. Cric, cric. Las sábanas, que estaban sobre mis piernas, se estiraron hacia ese lado, jaladas por el hundimiento. Sentí la presión clara al lado de mis piernas. Alguien o algo se estaba subiendo a mi cama. Yo tenía los ojos pelones mirando hacia el techo. Estaba aterrado. Las lágrimas se me empezaron a salir solas del puro pinche miedo. La respiración la tenía ahora casi a la altura de mi cintura. Sonaba rasposa, enojada, como un jadeo muy leve. En ese momento,
Yo ya no aguanté. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, apreté los puños y empecé a rezar en mi mente. Ni siquiera un Padre Nuestro bien dicho, nomás decía: Diosito, ayúdame. Diosito, ayúdame. Virgencita, no dejes que me haga nada. El hundimiento en el colchón empezó a subir. De mis rodillas, el peso se recorrió hacia mi cadera. Sentía el bulto al lado de mí, rozando la sábana. El olor rancio se hizo tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. La respiración llegó a mi oído derecho. Te juro que sentí una corriente de aire frío, un aliento que no era humano, rozarme la oreja y el cuello. No me dijo nada. No hubo un grito, no hubo una palabra. Solo esa respiración ronca, deteniéndose justo al lado de mi cara. Me quedé así, con los ojos apretados y el cuerpo hecho piedra. Yo creo que como por 2 horas. No perdí el conocimiento, pero estaba en un estado de pánico tan cabrón que mi mente se bloqueó. No sé en qué momento dejó de sonar la respiración. No me di cuenta cuando el colchón volvió a la normalidad, ni cuando se fue el olor. Me quedé tieso hasta que sentí que la luz del sol empezó a entrar por las rendijas de la cortina y escuché el primer camión de gas pasar por la calle gritando a lo lejos. Hasta ese momento abrí los ojos. El celular estaba apagado, sin batería. Mi cuerpo me dolía, como si hubiera hecho un chingo de ejercicio, por tener los músculos tensos toda la madrugada. Me levanté de un salto, ni me puse los zapatos. Quité el pasador de la puerta y salí al patio. Ya era de día. El aire ya olía normal, a las plantas de mi abuela. Caminé hacia la cocina, estaba temblando. Mi abuela Chelo ya estaba ahí, prendiendo la estufa para hacer café. No tenía la cara amable de siempre. Estaba dándome la espalda. Yo me quedé en el marco de la puerta, sin saber cómo decirle lo que había pasado. «Abue», le dije con la voz toda cortada. Ella ni siquiera se volteó. Agarró un trapo, limpió la estufa y con una voz bien seca, sin una pizca de sorpresa, me dijo: «Te dije que hoy no era día para hacer ruido, chamaco pendejo». Se me hizo un nudo en la garganta. Ella lo sabía. No me preguntó qué me pasó. No me preguntó por qué estaba blanco como el papel. Ella sabía exactamente lo que pasaba en esa casa si no respetabas el silencio del Viernes Santo. Yo ya no le dije nada. Me fui a bañar, me cambié y me fui a trabajar. No regresé a dormir a esa casa. Le pedí paro a mi compa Neto de quedarme en su depa el fin de semana. Y el lunes fui por mis cosas al mediodía, rápido, mientras mi abuela estaba en el mercado.